En el Liceo Politécnico de Orinares, la consulta indígena completó su tercera jornada de reflexión. El gobierno regional del Maule congregó a representantes de las etnias que desean ser por fin reconocidos. Nosotros como mapuche primeramente pediríamos que el respeto hacia el mapuche de parte de algunas autoridades. Que la cosa no pase porque yo soy amigo de tal persona y voy a entregarle el apoyo y no. La cosa que tiene que ser, una autoridad tiene que servir para toda la región. Lo mejor positivo es que nos hemos juntado varios hermanos que no los conocíamos. Yo creo que eso para mí ha sido lo mejor positivo. Porque la consulta dicen, algunos por ahí dicen que ya está lista, que nosotros andamos puro leseando. Así que para mí la satisfacción que me he juntado con todos mis hermanos. Aquí estábamos dando cumplimiento a dos compromisos de nuestra presidenta, o dos llamados que ha hecho nuestra presidenta, que es obviamente realizar estas consultas para poder generar y crear con participación ciudadana el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas. Así que eso, lo primero que todo es destacar estos dos compromisos que estamos trabajando el día de hoy. Con una rogativa, representantes de las 13 asociaciones indígenas existentes en el Maule deliberaron respecto a los alcances del proyecto de ley que dará forma al Ministerio de Pueblos Indígenas. El proceso es muy importante porque con esto se está creando, de acuerdo al convenio 169, el Ministerio y los consejos para los mapuches. No solamente los mapuches, sino que los pueblos originarios. Nosotros estamos efectivamente ya en la etapa de diálogo interno, hicimos la planificación, hicimos la etapa de información a las asociaciones en la región y estamos en la etapa de diálogo interno en la cual a partir de la información que se les entregó, tanto en el proyecto de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas como en el Consejo de Pueblos Indígenas, las asociaciones, los delegados en realidad a estas alturas deben deliberar, establecer su opinión, ya sea en acuerdo con la propuesta o con parte de ella. Las rogativas esperan ser escuchadas, sobre todo por pueblos que se sienten postergados en la historia de Chile.